Sobre el origen de Drácula realmente sabemos poco, o casi nada si es que nos basamos en la novela de Bram Stoker que, como bien recordamos, es el material primigenio del que emana este personaje que se ha vuelto parte de la cultura popular y que se quedó para siempre en la memoria colectiva. El por qué tiene esos atributos sobrenaturales en la obra literaria realmente no se especifica. Hay pasajes donde menciona su característica principal, que es básicamente la de ser inmortal, además de la fuerza de 20 hombres, poder tomar la forma de un lobo, su dominio sobre criaturas menores como ratas y murciélagos y su capacidad para trepar muros, tipo el hombre araña, sí. Bueno, así lo describe Bram Stoker en sus textos cuando refiere que repta por las paredes como lagartija. Es por eso que el origen de sus poderes, al ser tan ambiguo en la novela, ha tenido que ser imaginado por otros autores en un sinfín de adaptaciones del personaje, ya sea para el cine, la televisión, los cómics, el anime, los videojuegos y demás. Por eso hoy aquí en Smigori te hablaremos de 3 orígenes distintos de los poderes del Conde Drácula en el cine más contemporáneo. Y pues, nomás por no dejar, en este momento encendemos una alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler. Así que sigue con nosotros bajo tu propio riesgo, pues puede que acabemos por arruinarte el final de alguna de estas pelis, si es que aún no la has visto. Y si ya decidiste quedarte, ponte los colmillos y la capa porque aquí comenzamos. Drácula 2000. La verdad es que titubeé todo el tiempo si mencionar o no esta película porque de verdad es malísima. Sin embargo, tiene un detalle que hace interesante la historia y podría haberse explotado mucho mejor. Pero bueno, ya lo caído, como dicen en mi barrio. Unos años antes de que el señor Gerard Butler encantara a las damas con sus pectorales de hierro y su abdomen marcadérrimo en 300, se ajustó el atuendo del vampiro rey en la infame Drácula 2000 o Drácula 2001 para Latinoamérica. Esta película trata de ser fiel al material original, pues vemos referencias muy claras como la llegada del barco Demeter a un puerto inglés y la existencia de personajes como el profesor Van Helsing. La cinta pretende ser una suerte de secuela de la novela, pero en su ejecución se va al demonio. Sin embargo, lo que llama mucho la atención es que tratan de explicar el surgimiento de Drácula de una manera distinta, con un origen mayormente ancestral, remontándose a los primeros años de nuestra era, cuando Cristo aún caminaba por el mundo en su forma terrena, allá en Palestina. Para no hacerles el cuento largo, en esta película, Drácula es en realidad el gran traidor por antonomasia, Judas. Sí, Judas Iscariote, desde luego. La premisa es interesante, recordando que la Biblia y los textos judíos antiguos tienen un montón de pasajes que podrían fácilmente inspirar un centenar de historias, pues el mismo Guillermo del Toro lo sabe bien, ya que con su saga de novelas La Trilogía de la Oscuridad exploró la mitología judeo-cristiana para darle un origen a su propio personaje vampiro maestro, el Amo. Pero eso es material para otro video, pues hoy estamos hablando de Drácula, no del Amo. Así que mejor vamos con nuestra siguiente mención. Drácula Untold. En esta versión de 2014, vaya, ya pasaron 9 años desde su estreno. Nuevamente surgió una reinterpretación del personaje Drácula, pero en esta ocasión la historia se centra en los años en los que el conde, entonces príncipe, batallaba con los otomanos que buscaban devorar toda Europa hacia finales de la Edad Media. Bram Stoker habla poco de eso en su novela y apenas menciona, a través de Van Helsing, que Drácula luchó sin claudicar contra los otomanos para defender sus territorios y, aunque básicamente siempre salía derrotado y volvía como el único sobreviviente de aquellas carnicerías, se rearmaba, conseguía un nuevo ejército y regresaba al campo de batalla para de nuevo ser masacrados. En esta reimaginación del personaje se aborda el cómo fue que obtuvo sus poderes sobrehumanos y lo justifica señalando que es un sacrificio por su pueblo, que la única manera de vencer al voraz sultán y a su ejército era convirtiéndose en un inmortal. En esta historia se mezclan elementos de la novela de Bram Stoker con datos sobre Vlad Tepes, el príncipe transilvano que sí existió y a quien rivales y súbditos apodaron como el Empalador. El príncipe Vlad, en esta película, interpretado por Luke Evans, descubre que en una cueva oscura y maldita en la montaña del Colmillo Roto, mora una criatura demoníaca, condenada a pasar la eternidad en ese agujero, alimentándose eventualmente de la sangre de los desgraciados que tuvieron el infortunio de aventurarse en dicha oquedad.
Vlad conoce a la criatura y luego de razonar que con su fuerza sería capaz de vencer a los otomanos, le pide que lo convierta en un igual, en un ser monstruoso como él, y el demonio de la cueva acepta, pues así conseguirá salir de su prisión eterna para volver a alimentarse a placer de la sangre de los hombres. Y pues nuevamente vemos una premisa fascinante en el papel, pero en la ejecución... Bueno, al principio está chida, aunque luego llega la parte en la que el guionista seguro ya andaba en un viaje recreativo de esos a los que te subes con un poquito de hierba de la buena. Y todo se va al carajo. Así que mejor vamos a la última escala de este viaje. Drácula de Bram Stoker. Sí, la película dirigida por Francis Ford Coppola y protagonizada por Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves y Sir Anthony Hopkins se llama así para que no queden dudas de lo fiel que está adaptada de la novela. No, es para diferenciarla realmente de otros Dráculas. Esta es para muchos la mejor adaptación que se ha hecho de la obra original y me incluyo, aunque con ciertas diferencias muy marcadas, y una de ellas, la más relevante, está justo al inicio, así que aquí el spoiler realmente no existe. En la novela, el conde Drácula es simplemente un ser perverso, malvado, rencoroso y vengativo, pero Coppola, en su filme, le da un toque distinto con su visión, convirtiéndolo más en un ser atormentado y solitario que purga un castigo divino a sus blasfemias. A manera de prólogo se nos cuenta en esta película la breve historia de un caballero transilvano de la Orden del Dragón que pelea contra los otomanos también para defender su territorio, pero sobre todo a la Iglesia Católica, pues él, sí, es muy creyente. Sin embargo, se verá traicionado por quien menos lo esperaba. ¿Un hermano? No, no tenía hermanos. ¿Judas? ¿Cómo va a ser Judas? Estamos hablando de la Edad Media. Ese man ya había muerto hace al menos 1400 años. No, la propia iglesia. Sí, señor, resulta que Drácula estaba enamorado de una bella joven a quien tenía prometida en matrimonio, Elisabetta, quien también lo amaba con fervor y, creyéndolo muerto, se suicida lanzándose al vacío de una de las torres del castillo. Sin embargo, al haberse quitado la vida no podrá ir al cielo según las reglas de la iglesia. Eso enfurece a Drácula y le recuerda a los clérigos cómo les ha salvado el trasero en más de una ocasión peleando contra los otomanos, y comienza un frenesí de blasfemias y herejías, incluida una muy grave que fue encajar su espada en un enorme crucifijo del que empieza a brotar sangre, y entonces el noble caballero, llevado por la frustración, la bebe y queda maldito, condenado a vivir por siempre y a tener capacidades sobrehumanas. ¡Esperen! ¿Eso realmente es una maldición? ¿Ser inmortal y tener superpoderes? Además de que Mónica Bellucci, Mónica Bellucci, ¿será una de tus 3 esposas? Sí lo es, porque debe alimentarse de la sangre de los hombres como castigo. ¿Tú qué sabes, mamón? Y esa primera parte es la mayor diferencia entre la novela de Bram Stoker y la película de Francis Ford Coppola, que da como resultado el origen de Drácula que más ha gustado a las audiencias, por ese toque macabro y a la vez romántico. Y pues bueno, muchachos, hasta aquí llegamos con este breve recuento de historias donde se busca explicar el origen sobrenatural de Drácula ante las ambigüedades de la obra primigenia. Aunque eso de no ser tan claro, tan específico a la hora de explicar a tus personajes, no es privativo de la novela de Bram Stoker. Algo similar ocurre con Mary Shelley y su obra maestra Frankenstein, pero de eso ya platicaremos en otro video. Por lo pronto me despido, no sin antes recordarles que se suscriban a nuestro canal o ya de perderse una manita arriba o una compartida con tus compas, o si no quedarás maldito y vagarás por las noches hambriento de humanos. No te creas, pero dale clic a ese botón para apoyar la causa. Y ya antes de irme les quiero recomendar el relato Drácula, Trono de Ira, Trono de Sangre, del canal Noviembre Nocturno, que son unos cuates que hacen adaptaciones literarias geniales que a mí en lo personal me encantan por su estilo tan particular, como cuando dicen: ¿os ha gustado el relato, amigos? Nos vemos en la próxima. Esto es SMI Carry, pura proteína.